Muchas gracias a los organizadores de este congreso, pero sobre todo muchas gracias a ustedes por estar hoy acá acompañándonos y gracias a los invitados especiales, a los expositores que aceptaron con mucho gusto y sin duda con mucho cariño estar hoy acá acompañándonos. Así que damos inicio a nuestro simposio de ASOMINT y en nombre propio y en nombre de la Junta Directiva les damos la bienvenida. Queremos contarles que en el marco del Congreso Nacional tendremos 3 eventos a los cuales esperamos nos acompañen. Uno es este simposio, otro es la asamblea que se llevará a cabo esta noche y el otro es el curso que será el día de mañana. Acá están los salones para que los tengan presentes y esperamos realmente que nos acompañen en cada uno de los eventos. Esta noche adicionalmente tendremos la votación para junta directiva. Aquí pueden ver la plancha con los nombres de las personas que se postularon o que nos postulamos. Así que tómenle una fotico y luego lo miran con calma para tenerlo presente. Tenemos mucho de qué hablar, así que vamos a empezar de una vez. Este es el programa del día de hoy. Siento mucho tener que presentarme de primeras, pero pues empiezo dando la primera charla. Así que para los que no me conocen, mi nombre es Catalina Jiménez, yo soy oftalmóloga convencional, pero lógicamente también soy oftalmóloga integrativa. Soy la creadora, la fundadora y la actual presidente de ASOMINT. A continuación seguirá el doctor Edward Condrot de Estados Unidos con 3 charlas muy interesantes, pero sobre todo quiero que miren y presten mucha atención a una invitación que nos va a hacer él. Está dentro de la visión y dentro de la misión de ASOMINT, tener presente el servicio a los otros y las brigadas médicas el día que para esta pandemia y este distanciamiento y las podamos volver a hacer es una de las cosas que ASOMINT quiere hacer. Posteriormente, la doctora Alejandra de la Torre nos va a hablar de un estudio de cúrcuma en uveitis y luego nos acompañará el doctor Arturo Ovirne. Él no es oftalmólogo, es médico integrativo, es el profesor de profesores de ese tema. Doctor Ovirne, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Qué gusto tenerlo acá. Y sin duda el doctor Ovirne con ese enfoque y esa claridad que tiene nos va a aportar muchísimo en nuestra rama oftalmológica y esperamos tenerlo muchas veces más acá. Para finalizar, Fernando Jacob Peña nos hablará de oftalmología funcional. Los moderadores serán Juan Pablo Aparicio y el doctor Eduardo Arenas. Así que entremos en materia y de una vez, como les contaba, les voy a compartir este estudio titulado Efecto de la administración tópica de una mezcla de atropa belladona y eufrasia officinalis en el tratamiento de ojo seco. Este estudio multicéntrico observacional lo hicimos en conjunto con el doctor Ernesto Otero y con el doctor Abel Martínez. Así que el ojo seco, que es una patología bastante conocida por todos nosotros y sin duda cada vez tenemos más pacientes en nuestro consultorio que consultan por esto. Es el tema del cual vamos a encargarnos en esta charla y en este estudio. Estos síntomas y esta patología de ojo seco sin duda han empeorado notablemente con el uso de la tecnología y los síntomas
de los pacientes cada vez afectan más la calidad de vida. Es nuestro deber como oftalmólogos darles un tratamiento adecuado para mejorar su calidad de vida y evitar que los efectos secundarios del ojo seco no vayan a dejar secuelas permanentes. Como todos sabemos, el ojo seco se clasifica según su severidad y de la misma forma se trata, al igual que el hecho de tener un componente relacionado con la cantidad o con la calidad o mixto de la lágrima, va a ser que el tratamiento y el manejo se trate desde diferentes frentes, como todos sabemos, desde lágrimas, pasando por corticoides, ciclosporinas, medicamentos sistémicos tipo Salagen, postura de tapones lagrimales. Y en nuestro consultorio tenemos la posibilidad de hacer el diagnóstico y de clasificar su severidad, bien sea mediante la tinción de la córnea, mediante la medida del BUT, con Schirmer, con pruebas como son la osmolaridad o con el OSDI, que es el índice de patología ocular superficial. Para los que no tienen muy claro qué es el OSDI es una encuesta que se le hace al paciente en donde a través de diferentes preguntas y respuestas uno va a lograr tener un puntaje que va de 0 a 100, siendo 0 normal y 100 severo. Y de esa forma podemos calificar la severidad de la patología. Así que esta fue la presentación comercial del medicamento de nuestro estudio, en donde, como podemos ver, la eufrasia y la belladona son los compuestos principales y hay otros compuestos como excipiente. El Optiseco es un producto que vale la pena decir que no tengo ningún interés comercial, pero debo hablar de lo siguiente y es que es un producto absolutamente apropiado con todas las normas de FDA, traído a Colombia y distribuido desde Suiza por Swisscol de Colombia. Y su presentación, para los que no lo conocen, es en un envase de vidrio. Así que este estudio observacional multicéntrico que se llevó a cabo en estas distintas instituciones, logramos tener una muestra de 17 pacientes, 34 ojos con diagnóstico de ojo seco primario, excluyendo lógicamente diagnósticos de ojo seco secundario, especialmente de síndrome de Sjögren, que se evaluaron durante 90 días en 3 visitas, una visita inicial, una al mes y una a los 3 meses, quienes recibieron Optiseco 3 veces al día y a quienes se les aplicó o se les realizó la prueba de OSDI, como vimos ahorita, y el test de Schirmer. Ese test de Schirmer fue con anestesia y durante 5 minutos. Se evaluó con el comité de ética pertinente y los resultados se evaluaron con la prueba de student apareada. Y en estos 17 pacientes, como era de esperar, encontramos en una forma bastante superior un predominio de mujeres versus hombres, con una edad promedio de 58.35 años, con un rango entre 39 y 76 años. El OSDI pretratamiento, como podemos ver en esta gráfica, fue de 24.58, al primer mes fue de 16.66 y al tercer mes fue de 12.4. Recordemos que ya habíamos dicho que el OSDI entre mayor sea el número, más sintomatología y entre más cercano sea a 0, menor sintomatología. Así que aquí podemos ver que claramente desde el inicio hubo mejoría de los síntomas. El Schirmer, arriba en la gráfica podemos ver el ojo derecho, abajo el ojo izquierdo. Pretratamiento fue de 6.51 en 5 minutos. Un mes después
de 10.2 milímetros, 3 meses después de 12.23 milímetros. Así que esta gráfica también nos está mostrando la mejoría, la cual fue estadísticamente significativa. Este es el formato de las preguntas del OSDI, en donde, como ustedes saben, se evalúa la sensibilidad a la luz, el ardor, la visión borrosa, la molestia o el empeoramiento de los síntomas con diferentes actividades como la lectura, conducir, usar pantallas, ver televisión, o la exposición a viento, a la humedad o a espacios con aires acondicionados. Así que el ojo seco, que recordemos que en 1662 fue Steno, un danés, el conducto de Steno, quien descubrió y habló de la glándula lagrimal y documentó, a diferencia de lo que se creía antes, que las lágrimas no se exprimían directamente del cerebro, sino que se secretaban de una glándula como tal, y posteriormente estudios de Otto Schirmer o de Henrik Sjögren fueron avanzando hasta avances incluso hoy en día y cada vez más frecuente en la medida en que tenemos más capacidad de diagnosticar y de hacer más pruebas, ha hecho que se pueda avanzar muchísimo, como ya veíamos, en distintas formas de tratamiento, todas desde distintos ángulos. Sin embargo, los pacientes con ojo seco, aún así, muchas veces tienen una calidad de vida bastante afectada, lo que hace más válido que nunca abordar otras formas de tratamiento, como son los tratamientos no convencionales. Dentro de los tratamientos no convencionales para ojo seco está la acupuntura, está la electropuntura. Para los interesados en el simposio de lo último hablaremos un poco de eso, de electropuntura. Y hay otro tipo de medicamentos como puede ser la cúrcuma, de la cual Alejita nos va a hablar hoy en uveitis, pero se ha visto que también afecta la osmolaridad del ojo, o la eufrasia, precisamente en botánica se ha usado para el ojo, o la belladona, como sabemos que es la mezcla de este producto. Así que la conclusión, sin duda, es que el Optiseco sí mostró eficacia en el síndrome del ojo seco. Adicionalmente, sabemos que es seguro su uso en embarazadas, en niños. Su envase de vidrio hace que las micropartículas del plástico pues no estén presentes y nos evita tener que usar otro tipo de medicamentos sistémicos o medicamentos tipo corticoides, de los cuales nosotros sabemos claramente cuáles pueden llegar a ser sus efectos secundarios. Para finalizar, quiero recordarles algo que hemos dicho muchas veces en Asomint, recordarles que en Asomint, más que andar hablando de distintas técnicas alternativas, lo que queremos es transmitir la importancia de disminuir la brecha que existe entre el médico y el paciente y la importancia de humanizar la medicina y en este caso la oftalmología. Digamos que nuestras herramientas más importantes y lo que nos hacía realmente diferentes a los médicos integrativos y sobre todo por lo que los pacientes nos valoran, es porque somos capaces de sonreírles, de abrazarlos y de tocarlos. Esta pandemia con este distanciamiento nos está limitando eso un poco no, muchísimo, entre las teleconsultas y el llegar a los consultorios absolutamente tapados en donde solamente se nos están viendo los ojos hoy en día. Así que esta es una invitación para que, independiente de que tengamos ese tapabocas puesto, recordemos que ahora nos va a tocar aprender a sonreír y aprender a tocar ese corazón de nuestros pacientes con nuestros ojos. Así que quiero decirles que espero que nosotros seamos de esas personas
que después de esta cuarentena no vamos a seguir siendo iguales, sino que vamos a ser mejores y vamos a salir con ese ánimo y esas ganas de transformar al mundo y que no vamos a ser el tipo de personas que lo único que están haciendo es dejando este mundo igual, pero más contaminado de lo que estaba antes de la pandemia. Así que los dejo, tenemos mucho tema. Una vez más, gracias a todos ustedes, gracias a todos nuestros invitados. A continuación, el doctor Kondrot sigue con nosotros. Dr. Kondrot, it's an honor and a pleasure having you here. We hope next time you will be here with us in Colombia. Thank you very much. Hello, I'm Edward Kondrot from the United States, and it is an honor and a pleasure to be one of the speakers at your wonderful Congress. I want to thank Dr. Pena and all the organizers for inviting me to this Congress. And most of all, I want to thank all of you ophthalmologists out there that are interested in alternative therapies, that are looking at perhaps a new way or a different way to help our patients. These are my disclosures. Inspirastar EyeCell, and I'm the ophthalmic director of the Mercy Ship. And I want to talk to you a little bit more about possibly an opportunity for you to do some charity work on this wonderful ship outside on the coast of Africa. This is my gift to you. This is a copy of my best-selling books available to you at no charge. Just go to kondrotbook.com and you can download this book. And this has much of the material and information that I'm going to be discussing with you. And that is from the opera Turandot, Nessun Dorma, Nessun Dorma, Vintro, Vintro, and it's all about conquering. And for 22 years, that aria introduced my radio show, Healthy Vision Talk Radio, which is all about helping patients conquer their vision loss. And I also believe that there are many patients and people in third world countries that need our help. And my motto is kind of taking care of the abandoned and the forgotten. And I have a nonprofit organization, the Mission to Cure Blindness. And not only am I taking care of the forgotten and abandoned here in the United States and the world that may be suffering from vision loss, but also people in the third world countries. Many of our patients need help. Many feel abandoned. And I think we all need to be open-minded on effective therapies outside the realm of our traditional ophthalmology. And this is a group of post-op patients in Togo, Africa. Post-op, and you can see the waiting room is right underneath the banyan tree. And that's my website, Mission to Cure Blindness. And they are so grateful for our work. This is the patient celebrating post-operatively. Now, one thing that is necessary when you do mission work, you can't do phacoemulsification with expensive equipment. You need to do a manual procedure. This is called manual small incision cataract surgery. And it's a wonderful procedure. Can be performed in under 10 minutes, and the corneas are crystal clear, so you can get a dense, rock-hard cataract and achieve amazing vision post-operatively. And this is a high-speed video of the surgical technique. This is a self-sealing incision, so no sutures are needed. And all of this is done manually. We use a Simcoe for aspiration, irrigation and aspiration, or the lens is delivered. And we're putting in an artificial lens in the eye, and that's the end of the case. No sutures. And this is my nonprofit organization, and I want to help you become a humanitarian surgeon. So you can go to www.kondrotbook.com
masterm6.com for more information. I'm also now the surgical eye director on the Mercy Ship, so there's an opportunity. We're recruiting physicians to help perform charity surgery. The Mercy Ship right now is off the coast of Africa. I'd like to focus my talk on two areas. One, homeopathy. The second is microcurrent. Homeopathy is what led me to alternative medicine. So let's begin with homeopathy. At one time in my surgical career, I felt that there wasn't any eye disease that I could not treat surgically. If it was disease, just cut it out and get rid of it. And I was featured on the cover of Ophthalmology Times for my innovative work in developing a sutureless cataract surgery. Little did I know that 25 years later, I would be using this same surgical technique on mission work. I was introduced to homeopathy through the Hawaii Ironman. Hawaii Ironman is a grueling event, and I was using many homeopathic remedies to treat various musculoskeletal ailments. And these are 4 homeopathic remedies that I think every athlete should use, and many people are familiar with the first one, Arnica montana. If you haven't used homeopathy, I would definitely get a hold of some Arnica montana. It's just wonderful in terms of treating muscular aches and pains. But homeopathy saved my life, and that caused a major shift in my approach to ophthalmology and chronic disease. I developed severe adult onset asthma, 3 petrochemical pharmaceutical medications. Yeah, they took care of my breathing, but I developed a really bad tremor under this medication, and I had to take a beta blocker to get rid of my tremor when I did surgery, but I was a mess. I had a lot of side effects, and I wanted my asthma to be cured. But the doctors told me that there was no cure for adult onset asthma, no cure, and I decided to explore homeopathy. I know that this wasn't a placebo effect because it was the third remedy that actually cured me of my asthma. The first 2 remedies that I took maybe helped a little bit, but not that much. But the third remedy, it was magical. My asthma was cured. So I began to explore the possibility that maybe homeopathy could help in the treatment of many of my eye patients that I really couldn't offer much hope. So my lungs were normal, no more inhaler after that. So there's a couple principles of homeopathic medicine. One is the law of similars, matching the medicine to the patient. And so we really don't treat just the disease, we treat the whole patient. So if you have 100 people with macular degeneration, maybe each one would need a different homeopathic remedy, because patients with macular degeneration or any eye disease present differently. Some are anxious, some are fearful, and we look at the whole picture. Also, homeopathy believes in a minimal dose. By that, I mean a small medication to actually stimulate the body to heal. And it also follows Hering's law, which believes that the body heals in a certain order. Homeopathy began with the work of Samuel Hahnemann in the 1700s. He was a brilliant German doctor who became disillusioned with medicine at that time, and by investigating quinine in the treatment of malaria, he felt that he was looking at this law of similars and the possibility that it could be actually, quinine could actually not only treat malaria, but the symptoms of malaria, like a high fever and chills. But actually, homeopathy goes back even before that. In the Bible, Moses, Exodus 23:20, and he took the calf which they had made, burnt it in the fire, ground it into powder, and stewed it upon the water, and made the children of Israel drink it. So this is how we make our homeopathic remedies. We grind it, we burn it, we put it in water, and you drink it. So not only did Moses make the homeopathic remedy the right way, but he also selected the right remedy, because gold is the homeopathic remedy for depression and despair. So what does all this have to do with eye disease? Well, believe it or not, in the 1800s in the United States, homeopathy had a rich history with ophthalmology. New York Eye and Ear Hospital was under homeopathic management.
in 1867. In fact, there was even postgraduate courses in homeopathic ophthalmology being offered. And we had many journals dealing with homeopathy and ophthalmology and eye diseases. And these are some of the standard works on ophthalmology by homeopaths. So I find this very fascinating, and for the last 20 years I've studied homeopathy. I got my degree, and I feel very strongly that homeopathy can be a valuable tool, a very valuable tool to help in the treatment of not only people with chronic disease where we can't offer any hope, but actually a mechanism to help all of our patients. So these are the questions that I'm going to throw out to you. Can homeopathy treat serious pathology? Is there a relationship between the emotional state and eye disease? And can we offer our patients something instead of saying nothing else can be done? We look at the whole person in homeopathy. So this is something I find very fascinating and very rewarding, because when I treat somebody with a chronic disease, often there is an underlying emotional component to it, whether it's grief, fear, anger. And also, we look at a lot of other related physical problems, high blood pressure, arthritis. So we look at treating the whole person. Hering's law is a valuable component of homeopathy. We believe that the body heals from inward outward. So many times after taking a homeopathic remedy, the disease process will come out and you'll develop a skin rash or a discharge. Also, there's a reverse order. The body heals from the most recent to the oldest symptoms. And a lot of times this has to do with suppression, because in traditional medicine, many times we just suppress the disease. By that, I mean we're pushing the disease deeper into the body. You have a skin rash, you treat it with steroids. Later on, the person develops asthma, the asthma is treated, and then maybe they get heart problems, Alzheimer's, Parkinson's disease. So the body tends to heal in the reverse manner. Also, Hering's law state that the body heals from the top downward. So sometimes a skin problem will begin to cure on the upper part of the body and then move downward. So I'd like to talk about a couple of cases that really, I think, are unbelievable and remarkable. The first one was a 57-year-old radiologist presented to me with a sudden onset of blindness in his left eye. And he had been seen at the university, and they diagnosed a central retinal artery occlusion. But he was from India, and in India, homeopathy is very, very popular. It is said that if you throw a stone into a crowd in India, you'll hit 5 homeopathic doctors. So remember, I mentioned that we just don't treat the disease, we treat the person. He was very loquacious, very talkative. He developed anger very quickly, and his vision was better in a dark room and worse in the light. And he had a history of insulin-dependent diabetes, and indeed, in the left eye, he had bare light perception. There's no afferent pupillary light defect, and the left pupil is slightly larger. And this is the findings in the back of his eye. So one homeopathic remedy, he had a complete return of his vision in 3 days and is doing well 2 years later. And this was unbelievable for me, because I really didn't think that the homeopathic remedy would do anything for his eye problem. I thought, well, maybe it might treat his mental and emotional state. But by golly, he had a complete reversal of the central retinal artery occlusion. Another case was a 78-year-old female, macular degeneration, cataracts, and a balance problem. And she, in addition to the poor vision, she had vertigo, ringing in her ears, a very weak. An important aspect of her life was ballroom dancing. And her sexual drive was never very high. So physical exam showed a marked reduction in vision, advanced cataracts in both eyes, and it was myopic degeneration with atrophic changes in her retina. And according to A.B. Norton, in his article, The Homeopathic Treatment of Incipient Senile Cataract, sepia is the #1 remedy to think of in females with advanced cataracts. So I gave her
sepia. And 8 months later, a follow-up, she can now read the menu. She claims there was a 70% improvement of her vision. Street signs are clearer. And the interesting thing is there's no more dizziness. She's stronger and more confident. No more ringing in her ears. And the vision now had improved to 20/200. But more importantly, she regained many aspects of her function, including her love of ballroom dancing. So remember, homeopathy just doesn't treat the eye and the vision, it treats the person. And I think all of you can recall of maybe seeing someone who could read the bottom line of the eye chart, but had marked visual limitation. Or maybe another person who could barely see the top line on the eye chart, but yet they were able to function without any trouble. So there are many, many articles published in peer-reviewed journals showing that homeopathy is effective and is definitely scientifically proven. One from the Lancet is evidence for homeopathy reproducible. Also, there was the lead article in the journal Pediatrics, Treatment of Acute Childhood Diarrhea. There was a pilot study dealing with head trauma, and I was involved in the bottom study, the fibromyalgia study at the University of Arizona in 2004. We looked at homeopathy in the treatment of fibromyalgia. So there are no really good published articles on homeopathy in the treatment of eye disease, mainly because it's just so difficult to do any type of controlled study in homeopathy. But I think homeopathy does work, and I really feel that it should be considered part of your practice, especially in those patients with chronic disease and maybe some underlying problems which should be addressed and might be helpful in the overall treatment and cure of their problem. And I am working on a book called Homeopathic Ophthalmology. Hopefully this book will be out by the end of the year. Next, I'd like to talk about microcurrent. I believe in synchronicity, and on my birthday, May 25th, 2014, the New York Times published an article on the body electric, showing how electrical circuits and frequencies are going to become the future of medicine. There's a strong relationship between electrons and disease. Disease is a lack of electrons. We all heard that an alkaline pH is good, and this is an electron-rich environment. Acidic pH is often associated with disease, and this is a deficiency in electrons. And the bottom line is, I think electrons are lacking in any disease state. So if we can increase those electrons in your body, we should be able to help treat disease. Studies have shown that microcurrent improves blood flow, stimulates cellular activity, improves scar tissue, can reduce inflammation, and have a neuroprotective effect. So my goodness, any one of these items will help someone with chronic eye disease. These are some studies, published studies. In particular, the first one, the effects of electrical current on ATP generation, protein synthesis, and membrane transport of the rat skin. And Cheng showed that low levels of electrical current can increase ATP activity and protein synthesis as high as 500%. Unremarkable, just remarkable. The second article showed that microcurrent has a neuroprotective effect, demonstrating that it can be helpful with glaucoma. And the last one, some ocular hypotensive properties of microcurrent. And this is Cheng's article, where he studied the effects of TENS, low-level electrical current on the skin of the rat. The interesting point is, his results indicated that between 50 and 500 microamps will cause an increase in mitochondrial activity. But if you get above 500 microamps, it can actually cause a decrease in activity. And this is a key point, because there are many microcurrent stimulation devices in which there is a high current, not a microamp, a milliamp. A milliamp is 1,000 microamps. And these higher levels may be blocking nervous impulse, but they're not really have the stimulating effect.
One area that we're involved with is something called frequency specific, that every tissue has a unique frequency or vibration. So we want to match the frequency of the current to the frequency of the tissue. So there tends to be a harmonization. For example, if you get two tuning forks, they both have the same frequency, they'll be harmonized. So likewise, in the body, we want to send a frequency maybe specific for the retina, specific for the optic nerve, to harmonize that, to kind of stimulate the activity. This became very, very clear for me. I recently passed my level 3 for my ham radio license, and that's my call sign, KM4JQR. Any of you that are ham radio operators, email me, and then maybe we can sort of talk on the net, KM4JQR. But whenever you communicate with somebody with the ham radio, you match their frequency, and that becomes the carrier frequency. And then your voice is transmitted over that frequency for communication. So likewise with microcurrent, we're matching the frequency of the tissue, and then we're sending another frequency to kind of activate the tissue to do something, maybe to improve circulation, regeneration, etc. So modern frequency specific utilizes hundreds, if not thousands of frequencies. And we have one frequency for the tissue and another frequency for the pathology. For example, the retina has a frequency of 95 hertz and the macula 137. Hemorrhage has a frequency of 18 and edema 14. So if we wanted to treat edema of the macula, we would send in 14 hertz / 137. And this is the basis of modern frequency specific. And these are some examples of pathologies, common frequencies for pathology. Now, a really interesting frequency is the last one at the bottom, 970, which is the emotional component. And this has actually been a very powerful frequency because it kind of reinforces that every disease has an emotional component. So sometimes we don't really know what's going on with the eye, but we treat the emotional component and there is an improvement of vision. And these are some examples of channel B or tissue frequencies, and you can see they vary, skin, muscle, ligaments, etc., and that's the hertz after each tissue. Now you may be asking, well, how can this be? Well, every tissue has a unique frequency, and this has to do with the density of the tissue, has to do with the carbon, oxygen, nitrogen bonding. It has to do with the hydration. There are many components which determine the frequency. So we combine frequencies. We determine the A or pathological frequency. So when I evaluate a patient, I sit down and try to figure out what is the pathology, and then determine the tissue, and then we match them and we run the frequencies and we evaluate the change. Microcurrent can also be a diagnostic tool. Well, early on when I began treating glaucoma, I was using frequencies for aqueous outflow, for the trabecular meshwork in the optic nerve, and I wasn't getting very good results. But then when I started using some brain frequencies, some central nervous system frequencies, I was getting much better results. So my conclusion was that perhaps glaucoma is a disease of the central nervous system, the autonomic nervous system, not really localized to some specific pathology in the eye. And I think many ophthalmologists now are beginning to feel that way, that glaucoma is a disease of the autonomic nervous system, the central nervous system, not so much a problem with aqueous outflow or aqueous production. Here's an article dealing with microcurrent electroacupuncture, a new approach to neuroprotection in rats with induced glaucoma. Very interesting study. Surgically induced glaucoma was produced. One group was treated with microcurrent, the other without. And the group that had the microcurrent had much less damage to the optic nerve. And the conclusion was that microcurrent should be considered a treatment for glaucoma. This is one dealing with the ocular hypotensive effects with microcurrent. Electroacupuncture on retinal nerve growth factor. We now have identified certain signals or frequencies
that can actually stimulate stem cells. Here's electrostimulation to enhance the efficacy of cell transplantation therapies in neurodegenerative retinal disease. Now, this has been amazing for me. I've been looking at focal ERGs, before and after microcurrent, and you can see here before and after that there has been definitely a positive shift. So now we're able to immediately evaluate the effectiveness of these frequencies. And I hope to publish this data in the near future, the electroretinal graphic changes after microcurrent. This is a publication of mine, Improvement of Vision Parameters for Participants Treated with Alternative Therapies in a 3-Day Program. And we looked at nutrition, ozone therapy, syntonic light therapy, and microcurrent. I'm mainly going to focus on microcurrent because I feel that in this 3-day program, it was microcurrent that caused the pronounced changes. I believe that nutrition, ozone therapies can be very beneficial, but usually it's going to take weeks to months before you get to see a significant change in the vision. So these are the ocular conditions that were treated. Dry macular degeneration was the largest group. The second was glaucoma, wet macular degeneration. Also, we looked at macular hole, pucker, wrinkling, Stargardt's disease, ischemic optic nerve disease, diabetic retinopathy, retinitis pigmentosa, etc. And this is the summary of changes in the acuity. And you can see by far the majority of patients did have a significant improvement of their vision. There was also a significant improvement of contrast and marked expansion of the visual field. And I'm going to quickly go through a breakdown. This is the statistics on the dry macular degeneration, wet in glaucoma. And if you notice here that there was a slight increase in some patients with their pressure. 7 patients had an increase in pressure. And the reason for that is in this study, initially if I saw the patient and I felt that they did not have the diagnosis of glaucoma, they had normal visual fields, normal cup to disc ratio, and normal pressures, oftentimes I would ask them to stop their glaucoma medications before the treatment because I felt that the glaucoma was misdiagnosed. So in some of those patients, they had a slight increase in their pressure, which kind of skewed the data. But generally, overall, there seemed to be about a 1 to 5 millimeter lowering of the intraocular pressure. And this is the result in retinitis pigmentosa. This has been a very rewarding disease for me to treat because the majority of the patients I treated had a marked expansion of their visual field. Ischemic optic neuropathy, a very small group, but they also had improvement of their visual fields. Cataracts are probably the most difficult disease that I treat using alternative therapies. The progress is very, very slow. But interestingly, most of the patients do have an improvement of vision, but I think the improvement is due not so much to reversal of the cataracts, but just due to the improvement of the overall function of the eye. Stargardt's disease, very rewarding disease to treat because this is a disease where we really don't offer much hope for these patients. And I did publish an article, which I'll talk about a little later, on the treatment of Stargardt's disease. Macular hole, wrinkling, and pucker, very beneficial. Diabetic retinopathy has been one of the most responsive conditions that I treat. And it makes sense because in diabetic retinopathy, you have edema and swelling, and these are easy conditions to treat using microcurrent compared to scarring and atrophic changes like you see in macular degeneration. This is an article I published, a short review of microcurrent stimulation in the treatment of ocular disease, case presentation of 3 Stargardt degeneration siblings.
And this is the overall improvement was marked. And this was a very, very rewarding treatment because these children were all under the age of 17. They were young kids, and all of them had an improvement of their acuity and improvement of their contrast. This is an improvement of their contrast. And changes in kappa-metric visual fields, a marked change. And this is the results right here. On the left is the pre-measurement. On the right is post. And you can see an expansion of the kappa-metric visual fields. This is one patient, second patient, and the third patient. I recently published a chapter in a textbook on alternative therapies in the treatment of chronic eye disease. This was published out of Italy. And in this book, I reviewed the different phases of treatment of the development of macular degeneration, the phases of development of microcurrent in the treatment of eye disease. The first phase was just using a non-specific microcurrent machine with 4 frequencies, and these were applied in acupuncture meridians around the eye. The second phase was using a transpalpebral approach, and this made patient compliance much better. Patients now were able to self-treat. The first phase was very difficult for patients to isolate each point. The third phase was using the customized frequencies that I mentioned. And instead of using the 4 basic frequencies in phase 1, now we used very specific tissue-based frequencies. And this is an example of our computer-based machine. You can plug it into a computer and you can actually program your own frequencies depending on the pathology. The fourth phase is very interesting. This is looking at specific frequencies or signals to cause a specific cellular and biological effect. There's a company called iCell, and I'm associated with them. They've identified a vascular endothelial growth factor frequency. They've also identified stem cell derivative factor, which is amazing. That means that there is an actual frequency to stimulate the production of stem cells, production and function of stem cells. And the other one is a signal to stimulate CothRO, and this is an anti-aging protein. So this is very exciting because now we're not using just generic frequencies. We're actually looking at specific signals that can cause a pronounced effect on the cellular and metabolic activity. And this is the company. If you want to have investigate more on them, it's i-cell.com. And this is a patient being administered the microcurrent. We deliver the electrical frequencies through a silver impregnated washcloth that's wrapped in a moist on the surface of the eye, in the back of the eye. Also, you can deliver the microcurrent just by simply holding the gloves, and this is an abdominal treatment for detoxification. And this is a picture here of my clinic in Florida, where people come from all over the world with chronic eye disease. And not only do they receive microcurrent, but they also receive other therapies. So the conclusion is that microcurrent treatment protocols should be considered as part of a treatment program for all ocular disease. And we're still working on the study and isolation of specific frequencies. And now we're exciting because now we have identified specific signals that can now alter critical pharmaceutical pathways. And once again, this is my gift for you. You can go to www.kondrodbook.com. And also, please email me if you have any interest in these alternative therapies, or if you have an interest in perhaps joining me on one of my eye missions in third world countries, please contact me.
So I want to thank you so much for the invitation and for the ability to participate in your wonderful conference. Muchas gracias. Buenas tardes, agradezco a la doctora Catalina Jiménez la invitación que me ha hecho para compartir hoy con ustedes los resultados de un estudio en el que evaluamos el efecto de la cúrcuma longa como coadyuvante en el tratamiento de episodios activos de uveitis anterior. La cúrcuma longa es una planta perenne herbácea de la familia del jengibre que en su rizoma o raíces contiene una gran cantidad de fenoles que son los que le dan este color amarillo intenso y que por eso ha sido utilizada como colorante no solo en alimentos, sino también en la industria textil, así como también en la industria de cosméticos y en la preparación de alimentos como condimento. La cúrcuma es originaria de la India y además ha sido utilizada hace cientos de años en el Asia, en la medicina ayurvédica, en la medicina china tradicional y contiene 3 elementos curcuminoides, entre los cuales la curcumina es la que posee el efecto antiinflamatorio. Con relación a la evidencia de la cual disponemos sobre los efectos medicinales de la cúrcuma, se ha descrito su poder antiinflamatorio tanto en episodios agudos como crónicos de inflamación. Su potencial terapéutico se ha evidenciado con una gran variedad de propiedades farmacológicas, presentando un impacto no solamente sobre el estrés oxidativo, sino sobre la angiogénesis y en general sobre procesos inflamatorios. No solamente en enfermedades sistémicas, sino también en el tratamiento de algunos desórdenes oculares. Nuestros objetivos fueron evaluar el efecto de la cúrcuma longa como tratamiento coadyuvante en pacientes con diagnóstico de uveitis anterior activa y comparar la evolución clínica de los pacientes que recibieron la cúrcuma con los que no la recibieron, mediante la cuantificación de agudeza visual, del grado de inflamación, la posibilidad de desmonte de esteroides y otras medicaciones tópicas y sistémicas, y la evaluación de las complicaciones. Con relación a los métodos, se realizó un estudio de corte transversal comparativo en el que evaluamos 2 grupos, un grupo con tratamiento convencional y el otro con tratamiento convencional más cúrcuma y piper nigrum, que lo utilizamos para aumentar su biodisponibilidad en conjunto con la curcumina. Los pacientes recibieron estas dosis de cúrcuma longa más piper nigrum 2 veces al día, evaluando en el caso de ser bilaterales el peor ojo y valorando como desenlace la mejoría o empeoramiento de la agudeza visual y de la celularidad o inflamación en cámara anterior, de acuerdo con la clasificación del SUM. Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia. Se revisaron 600 historias clínicas entre el 2013 y el 2018, de las cuales 180 correspondían a pacientes diagnosticados con uveitis anterior y 31 cumplían con estos criterios de inclusión y exclusión. ¿Qué resultados obtuvimos? Con relación a las características poblacionales, la muestra fue de 16 en los pacientes con cúrcuma y 15 en los pacientes sin cúrcuma. El sexo fue representado en su mayoría por mujeres en ambos grupos. La edad promedio fue de 52.2 más o menos 20 en el grupo de cúrcuma y 43.5 más o menos 16 en el grupo que no recibió cúrcuma. Con relación a la bilateralidad, los pacientes que no recibieron cúrcuma presentaron un compromiso muy similar y en los pacientes con cúrcuma predominó el compromiso inicial unilateral. Con respecto al tipo de uveitis, en su mayoría fueron infecciosas en el grupo con cúrcuma, mientras que en las del grupo sin cúrcuma las infecciosas fueron las menos representativas. En cuanto a las uveitis infecciosas, el grupo de cúrcuma estuvo representado principalmente por herpes zóster y el grupo sin cúrcuma, las terapias incluían fármacos antimicrobianos, inmunomoduladores, corticoides tanto tópicos como sistémicos y lubricantes tópicos. Respecto a las características clínicas de la población, en esta tabla observamos la comparación del examen inicial versus el examen final de los pacientes con cúrcuma.
que vemos aquí en azul, versus los pacientes sin cúrcuma, en verde, con relación a la agudeza visual mejor corregida. Los pacientes con cúrcuma presentaron una mejoría de 2 líneas en la agudeza visual, a diferencia de los pacientes sin cúrcuma, los cuales se mantuvieron en una misma línea de visión. Con relación a la celularidad en cámara anterior, igualmente se observó una mayor mejoría de la celularidad en la cámara anterior en los pacientes con cúrcuma, como podemos observar. Y en cuanto al FRER, atrofia iridiana, precipitados queráticos, presión intraocular y las complicaciones, se comportaron similares en ambos grupos. Con relación al comportamiento, según la agudeza visual, la mejoría fue similar en ambos grupos. Con relación a la celularidad en cámara anterior, hubo una mayor mejoría en el grupo de tratamiento con cúrcuma, según las proporciones. Con respecto al comportamiento del tratamiento, se observó cómo el descenso del tratamiento sistémico y tópico durante el tiempo de seguimiento se pudo realizar en la mitad de los pacientes con cúrcuma y solo en 2 de 15 de los pacientes sin cúrcuma. El resto de variables mostraron cambios sin significancia clínica. Esta tabla nos muestra los riesgos atribuibles de los diferentes comportamientos de las uveitis con relación a la agudeza visual, la celularidad en cámara anterior y el uso de medicamentos. El riesgo atribuible nos da el valor de riesgo de enfermedad en la cohorte expuesta, que se debe exclusivamente a la exposición al factor de riesgo. Aquí podemos ver algunos valores como 0,2, 0,17, 0,33, 0,5, etcétera, que nos muestran que la mejoría en la agudeza visual y la celularidad, así como la posibilidad del descenso de otros medicamentos, tanto tópicos como sistémicos, como los esteroides, por ejemplo, realmente se debió a la cúrcuma. En conclusión, el estudio no pretende hacer inferencias sobre poblaciones diferentes a la estudiada. Se encontraron diferencias clínicas a partir de las cuales se pueden generar hipótesis para nuevos estudios prospectivos. El estudio nos sugiere que existe tendencia a la mejoría en las variables de agudeza visual, desmonte de medicamentos, no solo de esteroides tópicos, sino de otros medicamentos tópicos y sistémicos, mejoría en la celularidad de la cámara anterior en pacientes que recibieron cúrcuma longa al compararlos con los que recibieron únicamente el tratamiento tradicional, y se requiere nueva evidencia que evalúe los beneficios de la cúrcuma según el origen etiológico de la uveitis anterior. Muchas gracias. Apreciados colegas, quiero iniciar dando el agradecimiento a la doctora Catalina Jiménez por haberme invitado a este congreso para poder participar y compartir con ustedes los conceptos en medicina integrativa. En esta oportunidad quiero hablarles del concepto de la inflamación global de las mucosas. Recordando que las mucosas son la interfase indispensable entre el ambiente interno y el ambiente externo. Así que es posible que haya agresiones de naturaleza ecológica, agresiones de naturaleza dietética que afecten a lo que llamamos la red de las mucosas. El sistema OALT, NALT, BALT, GALT, WALT y SALT, que se relaciona a las mucosas oculares, las otorrinolaringológicas, la respiratoria, la intestinal, la urogenital y la piel. Vamos aquí a darnos cuenta de que el síndrome inflamatorio de las mucosas tiene una presentación clínica que se caracteriza porque la mayoría, por ejemplo, de los pacientes alérgicos muestran síntomas clínicos que afectan tanto la mucosa respiratoria como la mucosa gastrointestinal o la mucosa genitourinaria. De hecho, la bibliografía, por ejemplo, nos muestra que el 43% de los adultos asmáticos experimentan síntomas de reflujo esofágico, como la bibliografía lo corrobora, o que el 20% de los niños con rinitis desarrollan cuadros de asma. Esto se ve en estudios de seguimiento. O que el 50% de los niños asmáticos desarrollan cuadros de rinitis.
como en New England Journal nos lo hace ver en un estudio también de seguimiento al tiempo. Y la bibliografía muestra que hay una asociación marcada entre sinusitis, asma, laringitis, neumonía, bronquiectasias en pacientes que presentan reflujo gastroesofágico, mostrándonos entonces que todas las mucosas están interrelacionadas y la bibliografía no lo confirma. También, por ejemplo, la asociación clínica de la amigdalitis con el dolor en fosa ilíaca que semeja a una apendicitis, simplemente porque la activación del anillo de Waldeyer puede afectar las placas de Peyer y puede afectar el tejido linfoide de la zona apendicular, dando los cuadros clínicos tal como ha sido referenciado. Por tanto, necesitamos una mirada de diagnóstico y de terapéutica holística e integral, ya que las mucosas no operan independiente, trabajan como una unidad. Cuando hay falta de respuesta terapéutica en una mucosa, por ejemplo, estamos trabajando una conjuntivitis, una rinitis, un asma, una cistitis, es porque hay algún problema en otra mucosa que no lo hemos encontrado y que está simultáneamente afectada en esa correlación que puede haber entre las mucosas. Por ejemplo, las fallas terapéuticas que hay cuando tratamos alguna de estas enfermedades de mucosas podrían explicarse mediante el síndrome inflamatorio de las mucosas y el homing de los linfocitos entre una u otra mucosa. El síndrome clínico entonces involucra simultáneamente las mucosas oculonasal, respiratoria, digestiva y genitourinaria. De forma tal que, por ejemplo, las manifestaciones clínicas del alérgico no conforman distintas enfermedades. Y hay una serie de variaciones clínicas que hemos definido de manera muy especial, que están corroboradas por la evidencia y que nos permiten entonces buscar esas correlaciones mucosa-mucosa. El primero sería la rinitis alérgica asociada a la vaginitis, donde frecuentemente esta asociación, que es mucho más común, nos hace entender que la vaginitis podría no mejorar mientras no se trate la rinitis, o que la rinitis podría permanecer crónica mientras no se trate la vaginitis. Por lo general, por lo simple, se identifica la rinitis, pero se ignora la vaginitis. En pacientes con gripa y congestión nasal se puede encontrar, por ejemplo, un aumento del catarro vaginal. Y estas relaciones, por ejemplo, de que haya mayor rasquiña vaginal en los momentos en que hay alergia estacionaria, pues nos muestra esa clásica correlación. La segunda sería la rinitis alérgica asociada a la conjuntivitis. En este caso, en el niño alérgico, tenemos un ojo doloroso y un lagrimeo que se puede presentar aún sin manifestaciones de conjuntivitis. Los síntomas oculares de congestión, picazón, ardor, cansancio, dolor ocular o lagrimeo pueden acompañarse de síntomas sutiles, como simplemente una congestión nasal matutina, que a veces es leve, un ronquido nocturno o una hipertrofia de los cornetes. Esta correlación es muy importante porque si ustedes como oftalmólogos están tratando únicamente el problema ocular y no están teniendo en cuenta el problema rinítico, que a su vez se puede asociar con problemas digestivos o con problemas geniturinarios, es posible que fallen en los resultados. Por lo tanto, jamás se tendrá mejoría ocular mientras no se mejore la rinitis. Y esto es un punto clave que hay que tenerlo en cuenta, porque incluso la rinitis alérgica y la conjuntivitis alérgica o el eczema se pueden dar en niños que nacieron de madres que tenían, por ejemplo, procesos inflamatorios a nivel de mucosas. En este caso, este estudio nos habla de las mucosas orales y que esto mostraría entonces la transferencia que puede ocurrir a través de la placenta de esta tendencia, indudablemente, de los fenómenos alérgicos. El tercero sería la rinitis alérgica asociada al asma. 20% de los pacientes con rinitis terminaron con asma. 50% de los asmáticos terminan con rinitis. O sea que la rinitis alérgica podría ser ese diagnóstico fantasma que se encuentra en el asma bronquial y que es importante tenerlo en claro.
La alergia respiratoria, bien sea rinitis o asma, también frecuentemente se asocia a gastritis de tipo agudo o crónico. Y esa coexistencia ha incluso sido estudiada de manera muy especial. El niño alérgico con resfriado común a menudo manifiesta gastritis, que se agrava o desencadena por fármacos irritantes de tipo mucoso. Por otra parte, podría estar incluso en asociación, como por ejemplo, en la incapacidad o la efectividad para la erradicación del Helicobacter pylori. Otra es la amigdalitis aguda o la infección respiratoria aguda de tipo viral asociada con dolor abdominal. Básicamente aquí estaría el hecho de que los problemas del anillo de Waldeyer inflaman las placas de Peyer dándome manifestaciones a nivel intestinal. En amigdalitis puede haber diarrea, flatulencia, heces fétidas, dolores cólicos. La otra es la infección respiratoria aguda asociada a otitis o a sinusitis recurrente, acompañando al reflujo gastroesofágico. Y esto nos lleva entonces a entender la importancia de, en los problemas otíticos, estar atentos al reflujo. Así que entonces, el reflujo gastroesofágico, en el fondo, lo que tiene es una gastroduodenitis, que casi siempre está asociado a intolerancias inmunoalimentarias, como puede ser la beta-lactoglobulina de la leche de vaca o como puede ser el gluten de los cereales. Esto nos lleva entonces a la importancia de tener en cuenta esa relación del reflujo con el asma, con la rinitis, con la aritenoiditis y otras molestias generales de la mucosa. El reflujo entonces puede afectar las cuerdas bucales. El síntoma más sobresaliente será aquí la disfonía, voz ronca, gruesa, crónica e intermitente. En los adultos, sabor matutino desagradable a nivel faríngeo que desaparece con la primera aparición de la saliva al tragar y levantarse. También puede haber dolor faríngeo, congestión nasofaríngea y congestión ocular, acompañando estos desórdenes del reflujo. Y puede también la relación con el consumo de alimentos en la noche, por ejemplo, tarde antes de acostarse, alimentos de difícil digestión. La hipertrofia de adenoides, amígdalas y cornetes también se puede asociar al reflujo gastroesofágico, el cual ha sido descrito como la causa común de inflamación de adenoides y de amígdalas, y por lo tanto la importancia del problema gastrointestinal asociado al problema otorrinolaringológico u ocular. Adenoides y amígdalas comparten información inmunológica con el tracto respiratorio superior. Y el estímulo inflamatorio crónico por infecciones o por intolerancias alimentarias tiende a producir la hipertrofia entonces a nivel de todo lo que es el tracto respiratorio superior. Faringe y adenoides son inductores de respuesta inmune, especialmente generada o disparada por los aeroalergenos. En un niño con hipertrofia de adenoides, a este niño lo debemos considerar un alérgico clínico que puede terminar generándonos problemas también a nivel ocular. De ahí la importancia de mirar estas relaciones entre las adenoides, la rinitis alérgica, que recuerden se asocia con la conjuntivitis. En la enfermedad residual de la hipertrofia adenoidea, lo que puede quedar es una rinitis alérgica, generando entonces un proceso que no termina por mejorar. La extracción quirúrgica no es la solución definitiva del problema. Indudablemente, mejora clínicamente la obstrucción y los síntomas alérgicos, mermando también la tendencia a la infección. Pero la extracción quirúrgica no impide posteriormente, como lo vemos con frecuencia, la reaparición de la rinitis o la obstrucción por hipertrofia de los cornetes que vuelven a crecer. La causa del crecimiento de los cornetes es realmente el problema rinítico que, como vemos, puede estar asociado a otros desórdenes de mucosas. Rinitis, obstrucción nasal e inflamación intestinal son comunes tanto en adultos como en los niños. Y la hipertrofia del tracto respiratorio superior debe hacernos sospechar que hay un fondo alérgico y una gastroduodenitis frecuentemente concomitante con intolerancia a ciertos alimentos.
La obstrucción nasal también puede ser progresiva y asociada al reflujo gastroesofágico, por ejemplo, en lactantes menores de 3 meses. Esto es supremamente común en la actualidad y se asocia a rinitis, que puede producir entonces respiración nasal ruidosa, que se identifica al llorar o al dormir con la aparición de ronquido. Los síntomas respiratorios pueden presentarse incluso antes de que aparezca el reflujo. De hecho, estos síntomas respiratorios se consideran premonitorios a la aparición posterior del reflujo, que es bien importante tenerlo en cuenta. La cistitis infecciosa asociada a estreñimiento predispone a la infección urinaria recurrente. Disfunciones de la motilidad del colon y de la vejiga siempre concomitan y por eso tendremos que estar atentos en las infecciones urinarias crónicas a los problemas de disbiosis intestinal, a problemas en la microbiota del intestino y a problemas en el colon de tipo estreñimiento. Las alteraciones de la flora intestinal innata son bien importantes y este microbioma cada vez está logrando mayor atención e importancia. Uretritis y cistitis no infecciosas casi siempre están asociadas al síndrome de intestino irritable. La inflamación no infecciosa genera poliuria, ardor al orinar o tenesmo. Y por eso hay que estar atentos a los signos sistémicos de la disfunción digestiva que pueden presentarse de forma clara asociadas a desórdenes en las mucosas en otros lugares del cuerpo. La cistitis intersticial, que típicamente es mayor en las mujeres, se asocia siempre a problemas de colon inflamado. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, también asociado al estreñimiento. El dolor pélvico crónico en la mujer puede estar asociado a trastornos digestivos y esto ocurre entre el 12 al 39% de las mujeres en la edad fértil, siendo un problema básicamente importante desde el punto de vista de calidad de vida y de costos. El dolor pélvico crónico, hasta un 50%, puede pasar sin diagnóstico claro y esto es crítico. El dolor viene con un 50 a 80% de dismotilidad intestinal. Y por otra parte, puede venir en un 50 a 79% asociado al intestino irritable. Por tanto, hay que recordar que el 60% de los úteros extraídos eran normales. También hay que recordar que el 18% de las histerectomías resultan en blanco, no explican de dónde venía el dolor pélvico crónico y el 40% de las laparoscopias tampoco nos entregan información desde el punto de vista de decisión etiológica. El dolor que se puede asociar pélvico crónico con la endometriosis no explica suficientemente los síntomas y la inflamación de las vísceras huecas afecta estructuras musculoesqueléticas, generando entonces los fenómenos espasmódicos, que es muy importante tenerlos en cuenta. También la rinitis alérgica asociada a uretritis no infecciosa, común en ambos sexos y común en la niñez o en los adultos. En las niñas suele asociarse con flujos vaginales. Asociada también a prurito o a dolor anal, la rinitis alérgica, que recuerden si se relaciona de forma importante con las conjuntivitis, entonces puede mostrarnos es una relación inmunológica que existe entre estas estructuras de tipo mucoso. Así entonces que la lengua geográfica asociada a gastroduodenitis se puede presentar desde los 3 años de edad en pediatría y en adultos jóvenes y se relaciona muy típicamente con la intolerancia a la leche de vaca o a la leche de fórmula por la presencia de proteínas lácteas a las cuales podemos ser reactivos. Mejora con la corrección de los hábitos y desinflamando el tracto digestivo. Recordémonos aquí que un paciente puede llegar a presentar varias combinaciones de síntomas, no solamente estas que mostramos tan relacionadas, sino que puede terminar al final viendo afectado de forma global la gran mayoría de los problemas que están relacionados con fenómenos inmunológicos que hasta ahora no eran bien comprendidos. Esto se conoce como el homing de los leucocitos,
que permite que, sensibilizándose en una mucosa, viajen a otra mucosa en ese viaje que ocurre en todo lo que es el sistema MALT, el sistema linfático asociado a las mucosas, y que va generando entonces reacciones a otro nivel. Así en los ojos, en la nariz, en los pulmones, en el intestino, en el terreno urogenital y en la piel, podemos encontrar este intercambio de información inmunológica a través del homing de los leucocitos, que nos explica por qué la inflamación de una cosa termina afectando la inflamación de otra mucosa. Espero, con esta charla del síndrome inflamatorio de mucosas, despertar entonces en ustedes la atención de que siempre que tengan problemas en la conjuntiva, tengan en cuenta globalmente las demás mucosas del cuerpo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores de este simposio por la invitación y oportunidad para compartir con ustedes esta nueva visión de la salud y la enfermedad desde una perspectiva integrativa y aplicada a la oftalmología. Este es el contenido de lo que presentaré, y esta imagen representa de manera general un símbolo de la medicina funcional, que busca encontrar la raíz de las enfermedades y devolver al organismo la funcionalidad adecuada. En la raíz están las causas de la enfermedad. Las ramas y hojas son las consecuencias, los síntomas y signos de la enfermedad. Y en el medio se encuentra el ser humano como puente, pero también como receptor y entidad que sufre o disfruta su posición en este árbol de la vida. En los últimos 20 años no han cambiado las principales causas de mortalidad en el mundo, siendo las patologías crónicas las que presentan las tasas más altas, como la enfermedad cardíaca, los accidentes cerebrovasculares, EPOC, cáncer y enfermedades degenerativas. Es en este contexto de las enfermedades crónicas donde la medicina integrativa y en especial la medicina funcional han mostrado una mayor efectividad. De manera similar, las patologías crónicas oculares son las que más morbilidad producen y las que causan mayor discapacidad visual, como catarata, defectos refractivos no corregidos, glaucoma, degeneración macular y retinopatía diabética. Desafortunadamente, el modelo terapéutico convencional ha demostrado no ser muy útil en el control de muchas enfermedades. El método de tratar los síntomas con el antisíntoma respectivo es limitado y nos ha convertido muchas veces en simples recetadores o formuladores de medicamentos. Estamos por lo general acostumbrados a dar un anti-algo, pero como veremos, la mayoría de patologías sistémicas y oculares tienen una causa que no se mejora con tratar el síntoma. Contrario a este método, lo que buscamos en medicina integrativa y funcional es tratar la raíz de la enfermedad, no los síntomas ni signos. En la actualidad, al menos el 50% de los adultos tienen alguna enfermedad crónica, 25% tienen 2 o más enfermedades crónicas y el 86% de todo el gasto en salud se usa para tratar estas enfermedades. Si seguimos el abordaje clásico convencional, estamos contribuyendo a que este esquema persista sin dar una solución real y por lo tanto sin brindar una salud verdadera a los seres humanos. La medicina clásica no ha podido brindar un control ni una respuesta definitiva a los problemas de salud. Estamos sometidos por las enfermedades crónicas. Y para triunfar contra la enfermedad es necesario cambiar hábitos, trabajar en los aspectos nutricionales, evitar fuentes de intoxicación crónica y trabajar sobre los factores epigenéticos y emocionales que están en la raíz de muchas enfermedades en lugar de proporcionar un alivio transitorio al tratar únicamente los síntomas. El concepto de medicina funcional surgió hace 150 años, como lo muestra esta publicación de Lancet en 1871, donde Willoughby decía, abro comillas,
Toda enfermedad es una alteración en la función. Por lo tanto, se justifica que todo tratamiento esté basado en el principio de restaurar la función alterada, y esto es lo que me he aventurado a llamar medicina funcional. Cierro comillas. Ya en años recientes, se ha vuelto a tomar este concepto y se ha fomentado la medicina funcional bajo el concepto que la función se altera por varias causas y una misma causa puede producir varias alteraciones funcionales. De esta manera, la medicina funcional busca encontrar y tratar la raíz de la enfermedad. Para facilitar el abordaje en la consulta, existe el árbol del modelo funcional, que nos muestra las causas diversas en la raíz y los efectos en las ramas y las hojas. Al observarlo, vemos cómo una misma causa raíz puede ocasionar varios signos y síntomas en diferentes sistemas. La medicina funcional integrativa busca los aspectos de disfunción de las redes y además explora áreas clave como la parte nutricional del paciente. Está bien documentado, por ejemplo, que una nutrición deficiente está relacionada con varias condiciones oculares como glaucoma, blefaritis, ojo seco, degeneración macular y otras patologías retinianas. Con la medicina funcional e integrativa, también se exploran aspectos emocionales que puedan estar relacionados con la causa de los síntomas y signos oculares. Ahora sabemos que el estrés o la ansiedad pueden afectar el tamaño pupilar y llevar a síntomas como astenopia y fatiga visual, los cuales son motivo frecuente de consulta en oftalmología. De manera inversa, se ha reportado que un efecto o un estado emocional positivo puede mejorar la calidad de la visión. Recientemente se ha reportado una relación entre el estrés postraumático y la función pupilar. Todos estos son aspectos que valen la pena explorar en nuestra consulta diaria con un abordaje integrativo y funcional, el cual puede proporcionarnos una mejor atención al paciente, así como un manejo apropiado de la condición de base. Otro aspecto que se tiene en cuenta en la consulta de medicina funcional es el estado del microbioma, que son los microorganismos que viven de manera normal en nuestro cuerpo. Una alteración o disbiosis está relacionada con alteraciones en la respuesta inmune y con patologías sistémicas como alergias, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades inflamatorias, obesidad, diabetes, retinopatía diabética e hipertensiva, entre otras. También se ha reportado que en casos de uveitis suele existir una disbiosis asociada, lo que contribuye a un sistema inmune comprometido que facilita la expresión de la inflamación ocular. Además, se ha reportado que puede haber activación de linfocitos T en la retina por los antígenos de las bacterias comensales, y los metabolitos y los ácidos grasos de las bacterias comensales pueden suprimir una uveitis autoinmune. También se ha estudiado la relación entre el microbioma y la degeneración macular. Estas son algunas de las áreas de investigación actual donde se explora la relación entre microbioma y algunas patologías oculares, como por ejemplo, además de la que mencionamos, degeneración macular, están la retinopatía diabética, conjuntivitis alérgica, ojo seco, uveitis, inflamaciones de la superficie ocular, infección por uso de lentes de contacto y otras. Esta tabla resume algunos de los beneficios de los probióticos y prebióticos para inhibir bacterias patógenas, mejorar la función epitelial e incrementar la inmunomodulación en enfermedades inflamatorias o alérgicas oculares. Esta es la matrix de la medicina funcional, el esquema que llenamos como parte de la historia clínica, en donde se registra el nivel del trastorno que encontramos en el paciente. Buscamos si esta disfunción está relacionada con un proceso de defensa y reparación o disminución de la energía o con procesos de biotransformación y desecho
o quizás sea un problema en el transporte o en la comunicación o en la alteración estructural o incluso en la asimilación. Y buscamos a su vez si la disfunción se relaciona con un imbalance a nivel mental, emocional o incluso espiritual. Esto es lo que hace a la medicina funcional una medicina integrativa. La medicina funcional utiliza estos tres modelos de tratamiento. El primero, con la ayuda de paraclínicos de funcionalidad y el examen físico, buscamos si hay toxicidad crónica, alteraciones en el depósito o metabolismo, alteraciones del microbioma o aspectos del sistema MALT relacionados con alergias. El segundo es determinar el estado nutricional y brindar las recomendaciones pertinentes. En este punto, prefiero recomendar una nutrición viva. Y el tercero tiene que ver con un apoyo interdisciplinario como un sistema de coaching en salud para que otros terapeutas nos ayuden en el manejo como psicoterapia, nutrición, medicina hiperbárica, microcorriente, homeopatía, acupuntura, etc. El manejo de las enfermedades o disfunciones desde la perspectiva de la medicina funcional incluye varios aspectos. Aquí solo están algunos. Entre ellos, el estilo de vida que incluye sueño, ejercicio, nutrición, etc. El programa de las 5 Rs para remover los agentes nocivos, reemplazar enzimas y factores que falten, reinocular una flora bacteriana saludable, reparar las mucosas y rebalancear la parte emocional. Cada uno de estos puntos se desarrolla de manera muy detallada en la consulta de medicina funcional. Por otra parte, se debe brindar un soporte metabólico con micronutrientes y suplementos, un soporte lipídico, neutralizar el estrés oxidativo y desintoxicar el organismo con múltiples medios y agentes farmacológicos. Por esta razón, el abordaje que practico en mis pacientes desde hace varios años consiste en brindar los beneficios de la medicina clásica, pero ahondando en la raíz de la enfermedad y proporcionando un manejo integrativo con medicina tradicional china, microcorriente, medicina funcional, homeopatía y nutrición viva, entre otras. En conclusión, es importante darnos cuenta que el ojo es solo una parte del cuerpo. Debemos mirar todo el individuo, no solo los ojos. Debemos buscar la raíz de los síntomas y signos e integrar el manejo oftalmológico con todo el ser. Estamos moviéndonos científicamente de una medicina alópata, clásica, a una medicina cibernética basada en la biología de sistemas, una medicina donde analizamos las redes y los multiniveles de nuestro organismo y que determinan nuestra salud, una medicina más integrativa y funcional. Muchas gracias por su atención.